Hola, ¿cómo están personas que nos oyen? Estamos nuevamente en este programa que se llama Me Dueles México. Mi nombre es Jennifer Guadalupe y esta vez venimos a hablar sobre un tema muy interesante pero a la vez doloroso. Algo que tanto en México como en todo el mundo sucedió e incluso estaba normalizado. La esclavitud. Me parece interesante saber la definición antes de hablar de esto. La definición es: el esclavismo o esclavitud es la forma de producción humana basada en la obra de mano forzada. Los esclavos eran parte de la clase social que se usaba para estas tareas, unos trabajadores que no recibían dinero por su trabajo. Era una situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a la condición de objetos. Después de esta definición, podemos entender que los esclavos eran considerados bienes, cosas, objetos o incluso algo material, por lo que podían ser comprados y vendidos como mercancías. En Roma no tenían ningún derecho, estaban supeditados por completo a la voluntad de los amos, que incluso podían disponer de sus vidas. Aunque no lo podamos creer, hay casos de esclavitud actual, como el de Furukawa, y de este vamos a hablar el día de hoy. Trabajadores y fiscalía demandan a Furukawa por trata de fines de explotación laboral y de trabajo. Doña Luz, quien era una trabajadora, nunca fue una niña. Si piensan en su infancia, no se le viene a la cabeza ni juguetes ni patios de la escuela, porque nunca fue a una. Con apenas 7 años, llegó de la mano de sus abuelos a una de las haciendas de Furukawa, una de las mayores multinacionales de cultivo del mundo, proveniente de Ecuador. Desde que entró, su rutina fue la misma de las de su abuelo: llevar y traer en burros kilos y kilos de una variedad de plátano con la que se fabrica el papel moneda, hasta la noche. En los 23 años que trabajó, no logró ahorrar ni un peso, ni tuvo derecho a ir a ninguna cita médica en ninguno de sus 7 embarazos. Ella citó: no podíamos parar de trabajar, dependíamos de eso. Como crecí viendo eso, pensaba que era lo normal, que era el trabajo. Ahora ya no tengo miedo a decir que nos trataban como al ganado, como esclavos. Doña Luz es una de las 106 trabajadores y extrabajadores que se atrevieron a enfrentarse en tribunales a la empresa japonesa, uno de los motores económicos del país. Inicialmente, la jueza a cargo, Susana Sotomayor, iba a decir si llamaba a 5 dirigentes y exdirigentes a la propia firma, pero a horas antes de la audiencia hubo petición de desplazamiento. La acusación señala como autores de los delitos a Marcelo Almeida, vinculado a Furukawa por 2 décadas, Luan Segarra, antiguo administrador del campo, Adrián Herrera, gerente desde el 2019, entre par más de gente. La empresa cerraba con candados de lunes a lunes, siendo solamente los dueños quienes tenían la llave, y como Doña Luz estaba Don Jacinto, quien no sabía leer ni escribir, quien aún sufre de secuelas de una picadura de serpiente que sufrió en agosto del 2020, mientras él orinaba en el lugar asignado. Y aseguró que aun cuando la herida botaba pus y olía feo, el ingeniero a cargo le decía que uno solo se cura cuando trabaja. Es doloroso cómo esto estaba normalizado incluso para los trabajadores. Por esta razón es importante el estudio en todo tipo de comunidad, gratuito y de fácil acceso, porque ellos pensaban que como no tenían estudios, era su única salida para poder mantener a sus familias. Por eso el estudio también es importante para que la gente de bajos recursos pueda gozar de un empleo que no les quita el derecho de ser una persona. Dejando un poquito de lado el tema de Furukawa, pero no dejando de lado la esclavitud, me parece interesante hablar de cómo en la antigüedad adquirían a estas personas, quienes eran esclavas. Hubo algo llamado como el comercio atlántico de esclavos, o simplemente como trata atlántica.
Hace referencia al tráfico de los esclavos que tuvo lugar a través del Océano Atlántico. Entre los siglos XVI y XIX, la inmensa mayoría de esclavos sometidos por este tráfico provenían de zonas centrales y occidentales de África, habiendo sido capturados por africanos de tribus más poderosas, quienes vendían a comerciantes europeos que los transportaban a América para ahí venderlos. También se vendían por notas en periódicos, sin ningún tipo de empatía, embarazadas, recién paridas e incluso niños. Eso no importaba. Incluso se podían alquilar o si uno se escapaba igualmente lo publicaban en periódicos con recompensa. Estas notas, a mi parecer, son súper turbias, ya que hablaban de los esclavos como negritos, o sea, como si fuera un apodo cariñoso. Casi siempre estaban en pequeños apartados de los periódicos junto a todo lo antes mencionado, o sea, los alquilados, los vendidos y los perdidos, y obviamente con recompensas al lado. Y también vendían compras extravagantes como la comida exótica. Eso es muy curioso. Después de un viaje largo por el tiempo y conocer más de este tema que es el esclavismo, incluso conocer un caso actual, vienen las recomendaciones audiovisuales. Ya saben, algunas veces son libros o películas, pero como el día de hoy hablamos de la esclavitud y hay varias películas que tratan sobre eso, el día de hoy vengo a recomendarles 2 películas. La primera se llama Hacia la libertad. La dirección fue de Antoine Fuqua. La sinopsis es la siguiente. La auténtica odisea del esclavo afroamericano Peter, célebre por su fuga de una plantación de Luisiana en marzo de 1863, hacia la libertad que garantiza la Declaración de Emancipación. La segunda recomendación es La mujer rey, que habla sobre algún lugar del oeste de África que está en el reino de Dahomey, dominado por otros pueblos nativos a quienes han de rendir tributo como los hoyos, que se lucran del comercio de esclavos. Estas 2 películas tienen de temática el tema de hoy, y son películas que hacen conocer un poco más de lo que se trata esto. Yo pienso que para la sociedad actual conocer esto es importante e interesante, ya que es historia y la historia siempre importa. Como pudimos ver en el capítulo de hoy, la esclavitud es algo que se ve incluso actualmente. Y si crees que estás viendo algún caso de esclavitud por tu zona o incluso lo estás viviendo, recuerda que puedes ir con las autoridades para ver qué onda, porque eso no es normal. La esclavitud, como otros actos, es un abuso y puede demandarse, entonces no se dejen llevar por el miedo que los jefes pueden imponer a veces. Esto es un caso, bueno, es algo del pasado, pero aún puede seguir pasando, como en el caso de Furukawa. Bueno, me interesaría mucho saber qué es lo que opinan sobre lo que han escuchado hoy, cómo es su forma de pensar y si está bien o cómo ustedes tratarían ese tipo de problemas. Yo la verdad pienso que es un acto que ya no se ocupa por obvias razones, es un acto muy poco moral, que la verdad está súper bien que ya no se practique ni en México ni en varios países. Y digo en varios países y no en todos, porque hay algunos como Corea del Norte, Mauritania, Arabia Saudí y Turquía, entre otros, que aún se practica la esclavitud moderna, y eso es algo muy perturbador si me preguntan a mí. La verdad pienso que ya no debería existir, pero pues son tradiciones, yo creo, que se pueden practicar en estos países. Bueno, en Corea sabemos todos que es un país muy cerrado y con ideas muy arcaicas. Bueno, hasta aquí se concluye el capítulo de hoy de este programa llamado Me Dueles México, donde hablamos sobre eventos de México y otros países que antes no nos hacían tan humanos como lo somos ahora. Se despide su servidora Jennifer Guadalupe y espero que puedan ver las recomendaciones que hubo en este capítulo. Se despide Jennifer Guadalupe, chica proveniente de la EPO 113. Hasta luego.